Dicen amigos que el dinero es importante, que el amor es importante, pero lo que realmente importa y está en tu mano es tu salud. Bienvenidos a un nuevo programa desde la Clínica de Fisioterapia de Javier Navarro. Les recuerdo dónde, en la calle Principado de Asturias, 9 y 11 de Jaén. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, a veces a lo mejor no le das la importancia que debería de tener, pero que conforme va pasando el tiempo se va agravando. Y es un problema muy común. Hoy vamos a hablar de las calcificaciones. Javier, bienvenido de nuevo a Tu Salud a Mano y hoy vamos a hablar de ese tema precisamente, un problema muy común, pero que a lo mejor no le damos la importancia que realmente tiene, las calcificaciones. ¿Qué es una calcificación? Hola Jaime, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, otra semana más. Mira, las calcificaciones, como me has preguntado, una calcificación es una osificación, es decir, un acúmulo de calcio en una zona concreta de nuestro cuerpo donde no debería de haber calcio, por ejemplo en los tejidos blandos. Es muy típico que aparezcan calcificaciones en articulaciones de carga, como son las caderas o las rodillas, y también en otras articulaciones como son de compresión, más concretamente en la zona de los hombros. Y hay otras como de tracción, como son en los tendones de Aquiles o en la planta del pie, ¿de acuerdo? Entonces, realmente una calcificación, que en muchas ocasiones se abusa un poco del término en plan sintomatológico, es decir, va un paciente al médico o al fisioterapeuta y es un poco como una excusa para decir dónde está su problema. Y se dice, mire, es que le hemos hecho una placa, una radiografía y tiene usted una calcificación en el hombro o tiene usted una calcificación en el talón, es por eso su dolor. Eso no siempre es así. De hecho, las calcificaciones, muchas de ellas no duelen, no dan síntomas hasta que no ha pasado bastante tiempo. Cuando ya ese calcio, cuando ese tejido que es elástico, ese colágeno que tiene las células tendinosas, se estira y se encoge y llega un momento en que se va rigidificando, se hace rígido, se acumula calcio ahí y se forman las calcificaciones. Normalmente pasa en procesos crónicos de tendinopatía, de tendinitis, que se va pasando el tiempo y se va acumulando calcio. Tiene mucho que ver con otras relaciones diferentes de profesionales, como por ejemplo nosotros lo abarcamos desde la nutrición, la fisioterapia, la readaptación y el traumatólogo en los casos más extremos que tengamos que actuar. Hablabas de la nutrición. ¿Por qué se produce una calcificación? ¿Cuál es el motivo? ¿Está directamente relacionado con lo que comemos, con la nutrición? Está directamente relacionado, sí. Hay pacientes que tienden más a tener calcificaciones que otros y eso se debe a que nuestro cuerpo se acidifica. Voy a intentar explicarlo de la forma más fácil posible para que la gente que nos esté viendo desde sus casas lo pueda entender, porque realmente es un proceso complejo y complicado, pero lo voy a explicar muy sencillo, como yo suelo hablar. Entonces, realmente se debe a que se ha escuchado, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de las dietas alcalinas, ¿no? Me han mandado una dieta alcalina porque tengo pues, problemas en mi sistema circulatorio, en mi sistema digestivo. Dieta alcalina anticáncer, dietas alcalinas para las calcificaciones. Una dieta alcalina es cuando el pH de nuestra sangre está bajo. Cuando el pH está alto, se acidifica, se hace ácido. Entonces, cuando nuestra sangre está ácida, cuando tenemos nuestros tejidos ácidos, se debe a que nuestra alimentación pues se acidifica y es muy típico pues, con lo que estamos comiendo en nuestro día a día, con las grasas trans, los productos ya precocinados, el pan, la leche de vaca que está hiperhormonada, todo eso junto hace que nuestro cuerpo de forma natural se acidifique. Por eso es tan importante tener dietas alcalinas y comer de forma sana, natural y alcalinizando nuestro pH. Cuando ese ácido está alto, que es lógico, y encima, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí, que me he traído este ecógrafo, de un paciente en el tendón de Aquiles, esta es la parte de atrás de nuestro pie, sería el talón puesto así, esta es la parte de atrás y este es el tendón de Aquiles, hay una calcificación gigante en esta zona. Pues entonces, ahí se ha hecho un proceso metabólico, un proceso químico. Aquí está el pH muy alto, como he estado comentando, un pH alto. Entonces, para bajarlo, ¿qué hace nuestro cuerpo? Dice, ¿qué puedo hacer yo para que este pH que esté alto, bajarlo? Voy a coger calcio. El calcio es, si nos acordamos de la tabla periódica, el calcio es 2 positivo, ¿vale? Entonces va cogiendo eso para alcalinizarlo y va acumulando poquito a poquito toda esa zona de ahí
una calcificación y se va haciendo una calcificación. Esta tiene nombre propio, se llama Hallum. Es, a lo mejor, es como una autodefensa. Sí, sí. Realmente es una autodefensa para poder alcalinizar ese tejido, que no puede. Entonces, cuando un tendón se ve comprimido, se ve traccionado múltiples veces, como puede ser el tendón de Aquiles, se ve machacado, como puede ser un supraespinoso en un hombro, que en otros programas hemos hablado, cuando esos tendones se ven agredidos, cambia ese pH dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué dice? O me rompo o me calcifico. Y entonces se produce ese proceso de acidificación y ese proceso de calcificación. Entonces, claro, una calcificación en una articulación, como por ejemplo un hombro o un talón, es una piedra en el camino. Es una piedra en el camino del recorrido articular. Cuando el hombro se está moviendo, haciendo la función que hace el hombro de separación, de flexión, de extensión, que el hombro tiene tantísimos movimientos, pues claro, si nos encontramos con una piedra en el camino, como digo, con una calcificación, hay un tope. Y entonces el típico paciente que nota, de ahí no puedo pasar. Ya es que me duele cuando paso de ahí, me noto como un tope, como una... que choca, algo choca. Cuando algo choca, probablemente es porque hay una pequeña calcificación o una gran calcificación y ese hombro hay que tratarlo desde todas las perspectivas. ¿De acuerdo? Aquí yo he traído este ejemplo porque la verdad es que me llamó mucho la atención porque es muy gráfico, se ve muy bien y creo que la gente que nos ve desde sus casas puede entenderlo más. También me he traído una imagen, una radiografía que la he impreso para poder enseñarla, que es precisamente del mismo talón. Es del mismo talón del pie. Entonces, esta parte de aquí, no sé si se observará en la cámara, de aquí, esto es la parte del talón, este es el calcáneo, el astrágalo. Pues miren, aquí hay una calcificación. Esa calcificación es la que os he enseñado en la ecografía, ¿vale? Nosotros tenemos este sistema de ecografía en HD que lo vemos súper bien, porque vemos tejido blando y tejido óseo, pero también nos gusta muchas veces cerciorarlo con una radiografía para que haya un seguimiento con diferentes métodos diagnósticos. Y aquí se observa perfectamente la calcificación de la parte de atrás, otra calcificación abajo, el temido espolón, que ya le hemos dedicado a algún programa, el espolón calcáneo, y luego encima aquí, este señor también tiene otra calcificación en la cola del astrágalo. Entonces, es un caso bastante gráfico en el cual pues, un proceso de acidificación de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues por un sobreuso. Cuando pasa sobre todo en el miembro inferior, se debe mucho a un exceso de peso, a un exceso de carga, a posturas mantenidas, a una acidificación del tejido, ¿vale? Todo eso junto en una batidora al final hace que tengamos alguna calcificación. Javier, en este caso concreto que nos has enseñado, aquí no solo un nutricionista tiene que intervenir. Claro. Imagino que serán varios profesionales los que tenéis que intervenir para poder solventar este problema. Claro, en este caso es un paciente joven, un paciente que bueno, aunque tiene dolor, no está limitado, no está muy limitado físicamente. Entonces, todavía hemos descartado el tema, por ejemplo, de la intervención quirúrgica. Cuando llega un caso tan extremo, no suelen ser así, por suerte, pero cuando llega un caso tan extremo sí lo planteamos, la cirugía, que para eso también tenemos a nuestro traumatólogo, el doctor Néstor Zurita, que viene y nos pasa consulta y ve a los pacientes y forma parte de nuestro equipo. Y realmente estamos valorándolo. Pero lo normal es que cuando hay una pequeña calcificación, la trabajamos con ondas de choque, que las ondas de choque es un sistema, las ondas de choque focales, que me lo he traído aquí también para enseñárselo a todos, es un sistema que realmente es muy eficaz, porque lo que produce es una onda focal, una onda con una percusión que la vamos ajustando en pantalla, vamos ajustándola, la presión que necesitamos, la intensidad, la potencia y la profundidad. Entonces la onda de choque, no sé si te suena un poco el tema de la litotricia, cuando se rompen las piedras en el riñón, sí. ¿Vale? Antes de para evitar la cirugía, se usan ondas de choque focales. Pues las calcificaciones igual. Entonces lo que hace esto es emitir una onda que conforme va penetrando dentro del cuerpo se va focalizando. Entonces la localizamos primero con ecografía, la marcamos y ponemos la onda de choque. Y con la onda de choque conseguimos que las calcificaciones de cierto tamaño, cuando ya son muy grandes, conseguimos reducirlas. Cuando son pequeñas podemos aniquilarlas, las eliminamos completamente. Entonces la onda de choque focal la hacemos con fisioterapia y va muy bien. Luego también trabajamos con neuromodulación.
La neuromodulación es una herramienta que nos ha dado muchas alas para trabajar con los pacientes, porque trabajamos el nervio. ¿Y los nervios qué son? Pues son los cables que conducen el dolor. Entonces, si quitamos dolor, hacemos que ese paciente, en este caso, por ejemplo, de un pie, pise mejor, o en el caso de un hombro, que lo mueva mejor y al menos no empeore y encima tenga calidad de vida. Y mientras tanto, podemos irle recuperando con los demás sistemas que estamos hablando. Encima, también, Jaime, pues trabajamos con láser. El láser de alta potencia produce un efecto analgésico y de cicatrización de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, y encima también hace un efecto metabólico, por lo tanto, esa acidificación del tejido baja y se puede alcalinizar con el láser de alta potencia. Y luego nuestro readaptador, que también ha venido a muchos programas con nosotros, el gran Alex Soria, está trabajando también con nosotros para poder ofrecer más movilidad a esa articulación dañada, darle una estabilidad y un refuerzo. Entonces, nutrición, fisioterapia, con las herramientas que hemos estado comentando, la readaptación y el nutricionista, ¿vale? Todas esas 4 herramientas juntas podemos hacer que las calcificaciones de todo tipo al menos mejoren y muchas de ellas se quiten. Luego hay un efecto también que lo hacemos, que se me ha olvidado comentar, que es con ácido acético. El ácido acético es un ácido, como su nombre indica, que lo lleva el vinagre, por ejemplo, de hecho huele a vinagre cuando lo aplicamos, que a través de la piel hace que esa calcificación se ponga porosa, como una piedra pómez, como yo digo, ¿verdad? Actúe dentro, se hace porosa, más blandita y podemos eliminarla. Y todo eso lo hacemos en nuestra clínica. Javier, estamos viendo, por lo que nos estás explicando, que se actúa directamente sobre esa calcificación que se produce, pero también se actúa para evitar que esa calcificación se vuelva a reproducir o vuelva a crecer más todavía. Efectivamente, tratamiento curativo y tratamiento preventivo. Son las dos cosas con las que tenemos que actuar, porque sí que es verdad que una vez que ha salido una calcificación, lo más normal es que ese paciente tenga más de una, por lo que hemos comentado, porque hay un problema sistémico, es metabólico, hay una acidificación del tejido. Puedes venirme con un dolor de hombro y te veo una calcificación ahí, pero seguramente si exploro otras articulaciones importantes donde se suele acumular, como es cadera, rodilla o pie, suele aparecer alguna también, pero esas no duelen, ¿vale? Entonces tenemos que hacer un tratamiento curativo cuando nos viene el paciente por dolor y por esa inestabilidad en esa articulación, y oye, también preventivo para evitar otros males mayores, claro que sí. Tenemos la salud a mano, pero para poder mantener esa salud tenemos que seguir pues una serie de pequeñas normas básicas o de pautas. Javier, ¿qué consejos nos darías pues precisamente para intentar evitar este problema de las calcificaciones? Pues para evitarlo hay que prevenir. Entonces, si nos estamos dando cuenta de que tenemos ciertos problemas digestivos en los cuales tenemos más dificultades para ir al baño, o vemos que tenemos digestiones pesadas, o mucho sudor, o mala digestión al dormir, nos levantamos muy pesados, todo eso son síntomas de que algo está pasando dentro de nuestro interior. Entonces a mí me gusta decir que hay que curar las patologías de dentro hacia afuera y que nuestra alimentación es nuestra gasolina. Entonces, si tú no le echas una buena gasolina o correspondiente al motor que tenga tu vehículo, ese coche no anda por bueno que sea. Entonces, nuestra alimentación es muy importante. Nosotros la trabajamos siempre, ¿vale? Porque consideramos que es fundamental para que todo funcione, ¿vale? Vamos a partir de esa base, nutrición. Y a la hora de las calcificaciones, que es el programa que le estamos dedicando, considero que es muy importante una buena alimentación. Otra forma, pues también hacer ejercicio guiado, un ejercicio que no suponga un problema para nuestra salud, porque se ha puesto tan de moda, por ejemplo, el running, salir a correr, es gratis, no hay horario y realmente se sale a correr. Dices que me despeja, me viene bien, pero hay mucha gente, la gran mayoría, que no sabemos correr bien. Entonces nos hacemos daño, es un deporte de impacto. No es que esté en contra del running, estoy a favor totalmente de hacer ejercicio, pero oye, hay ciertos deportes que pueden lesionarnos sin darnos cuenta y luego vienen pues con dolores, con patologías a raíz de hacer un ejercicio inadecuado. Hacer ejercicio adecuado a ese paciente, a esa persona, no todos valemos para todo. Hay gente que monta en bici muy bien, hay otros que corren muy bien, hay otros que nadan muy bien y a lo mejor para otros necesitan un deporte más adaptado, como que requieren estar más encima de ellos, ¿no? Adaptación a la hora del ejercicio. Y 3, la prevención a la hora de cuando nos empezamos a notar algún síntoma, acudir a un fisioterapeuta para poder tratar ese problema antes de que aparezca. Porque en la gran mayoría de los casos, aunque cada vez hay más cultura de ello,
vienen cuando ya no se puede más, cuando ya hay un dolor bastante agudo, cuando ya tenemos un problema, una limitación importante que nos esté diciendo que hasta aquí puedo llegar. Entonces, antes hay que ponerle ya remedio y ir previniendo, claro que sí. ¿La edad es un factor que influye también decisivamente o no tiene por qué? Sí influye, pero volvemos a lo mismo, porque con el paso del tiempo más se va acidificando nuestros tejidos, entonces sí influye por ello, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos pacientes jóvenes que tienen calcificaciones, evidentemente con el paso del tiempo son mayores, ¿vale? Son cada vez mayores, porque también ya actúan otros factores, como la artrosis, ¿no? Que también tiende a degenerar y a crear pequeñas calcificaciones, osteofitos, que son picos, ¿no? Pero realmente no va directamente relacionado con la edad, directamente relacionado no, ¿eh? Sí que puede ser que con la edad tengamos más, pero no tiene por qué. Pues tomo nota, me iré observando, me iré viendo por si acaso en algún momento dado, pues bueno, como te he dicho otras veces, la edad ya no perdona también, Javier. Muy bien. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Tu Salud a Mano, sobre todo por dar esos consejos y cómo ayudar a esas personas que a lo mejor puedan sufrir de este tipo de dolencias, de una calcificación, y por estar como siempre con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jaime. Amigos, nos vemos en un próximo programa. ¿Dónde? Aquí, en la Clínica de Fisioterapia de Javier Navarro, en la calle Principado de Asturias, 9 y 11 de Jaén. Ya lo saben, Tu Salud a Mano. El alfarero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu Salud a Mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro.